¿Qué opinión tienes de la visita de Sheinbaum, Petro y Lula en Madrid sobre su reunión con Pedro Sánchez? Yo creo que se entendió mal. Yo creo que, y lo dije, mira, te lo puedo leer. Ella fue a otra cosa que no era la cumbre progresista, sino era la reunión por la democracia, pero dije, la mancha que tengo que mencionar por si a través de una improbabilidad cósmica estas letras fueran a dar a manos de alguno de los participantes es la de México. Claudia Sheinbaum participa como mandataria, que quizás en el pasado fue progresista, mientras en México se vive una atmósfera autoritaria, alejada de todos los ideales y principios de la izquierda. Represión a la prensa, congelación de cuentas bancarias sin orden judicial, un sistema de salud desfinanciado y agonizante, denuncias cotidianas de corrupción escandalosa por parte del gobierno y su partido, desapariciones que el Estado niega, rechazando incluso informes de la ONU, desprecio a las mujeres contra las cuales la violencia es más brutal, más de medio centenar de asesinatos al día, grandes territorios controlados por la delincuencia, reestructuración de los mecanismos electorales para garantizar la permanencia en el poder del partido, reforma judicial que da al partido control sobre la Suprema Corte de Justicia, y todo ello en un ambiente de aceptación de los designios de Trump sin levantar demasiado la voz, que fue la tónica de su antecesor López Obrador. Desconozco si la invitación a Claudia Sheinbaum es producto de la ignorancia y de la eficacia de la desinformación del gobierno mexicano, que ya desde la versión de prueba de Morena, los partidos cómplices PRI y PAN, ha podido dar una imagen al exterior totalmente contraria a lo que el mexicano de a pie vivía, y a mí me pasó cuando yo empecé a venir a Europa. O sí, y quiero ser generoso y creerlo, la invitación se debe a comprender que con estos bueyes hay que arar, y que dada la relevancia política geográfica de México, pese a lo ya dicho y a lo mucho que no dije, era necesario tenerla allí, darle un asiento y tratarla como si fuera una progresista y demócrata, a sabiendas que no lo es. Porque, les repito, la política es muchas veces comer sapos, y creo que puede ser el caso. Quiero creer que fue el caso.